Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy, si ustedes recuerdan, el domingo pasado empezamos la lectura continuada del Evangelio de Marcos, como comentábamos, y hoy Marcos nos muestra el primer día de la evangelización de Jesús. Y el primer día Jesús entra en Cafarnaúm y se va a una sinagoga. La sinagoga, como saben, era el lugar de encuentro de los judíos para hacer la oración semanal. Y ahí también era el lugar de socialización, el lugar en que la gente se encontraba para hablar y para contarse sus cosas. Allí fue Jesús, al encuentro de la gente. Y ahí Jesús, de alguna manera, por medio del evangelista, ya va perfilando cuál va a ser la manera de actuar de él. Dice que Jesús se fue a predicar allí a la sinagoga, no nos dice qué dijo, pero ya el domingo pasado vimos cuál era la pasión de Jesucristo, el reino de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan? El domingo pasado hablamos sobre este tema. La pasión de Jesús era el reino de Dios. Por eso muchas veces cuando dice Jesús predicaba, no nos dicen qué, porque ya sabemos cuál era la pasión, que era lo central, lo que motivó y lo que llevó a la vida y a la muerte de Jesús, que fue el anuncio del reino. Aquí lo que nos importa hoy en ese evangelio es ver cómo concluye. La gente de la sinagoga en Cafarnaúm se queda extrañada, admirada. Este hombre es diferente. Nos habla de otra manera. No se extrañaron de que Jesús echara un demonio, porque en aquellos tiempos, en aquella zona de Israel, pues mucha gente hacía exorcismos y hacía todas esas cosas. No se extrañaron. ¿De qué es lo que les admiró? Les admiró la forma de hacerlo. Jesús no utilizó todo un ritual de lecturas, de palabras, de oraciones para echar a los demonios. Dijo, che, usted, fuera. Así sencillamente. Fuera. Habló con autoridad. Así nos habla el Evangelio. Habló con autoridad. Este hombre no habla como los otros. Los que predicaban entonces, los escribas, los fariseos, los que hablaban en las sinagogas, no hacían más que repetir la ley de Moisés, la ley que había en la Biblia, repetirlo y decir siempre lo mismo. De repente aparece un señor que nadie conocía, piensen que es el primer día, según Marcos, que Jesús habla en público. Nadie conocía y descubren que tiene una forma de hacer y de hablar diferente a lo que habían visto hasta entonces. Empecemos con el primero. Habla con autoridad. Autoridad no es poder. Hay gente que confunde a veces autoridad y poder. No. La autoridad para un cristiano, y según lo que entendemos después de toda la vida de Jesús, significa principalmente dos cosas. Primero, servicio. La autoridad la entendemos como el que sirve. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. El que quiera ser el primero entre ustedes, sea el servidor de todos. Jesús nos muestra una forma de relacionarnos que es desde el servicio. ¿Quieres tener autoridad? Sé servidor de todos. La autoridad viene primero de esa actitud fundamental que es no creerse por encima de nadie. La autoridad, lo repito una y otra vez, no viene del poder. Hay mucha gente en nuestro país y en nuestro pueblo que dicen que son poder, que tienen mucho poder. Incluso todavía hoy hay concejales que repiten lo que decía
aquella antigua concejala departamental. Yo soy autoridad. ¿Usted es autoridad? ¿Vale? Demuéstremelo. ¿Cómo? A ver cómo sirve a los demás. Vamos a ver cómo sirve. ¿O te crees que decir que eres autoridad te pone por encima de los demás? ¿Eres más que los otros? No, hija mía, lo siento mucho. Aunque seas concejala, o aunque seas presidente, o aunque seas intendente, o aunque seas cura, no estás por encima de los demás. La autoridad se refleja, primero de todo, en el servicio. Tendrás poder. No lo niego, porque a lo mejor tienes la policía. A lo mejor tienes la policía o el ejército o dinero para comprar o corrupción, que te da poder, vale. Pero autoridad no. ¿Por qué? Viene la segunda concepción de autoridad. ¿Qué es lo que te da autoridad? La coherencia entre lo que dices y entre lo que vives. Nadie tendrá autoridad si no se ve que al menos esa persona intenta vivir aquello que dice. Yo me acuerdo que me partía de la risa y me daba pena a la vez. Me acuerdo que hace unos años me dice un alumno de un colegio: ¿sabes quién nos da ética? ¿Quién? Fulano de tal. Y yo me partía de la risa y al mismo tiempo me daba pena. Una persona corrupta de nuestro pueblo daba clases de ética. ¿Algún alumno iba a creer en lo que le decía? ¿Por qué? Imposible. ¿Cómo vas a hablarme de ética tú? ¿Qué autoridad vas a tener para hablarme de ética si tu vida no refleja, al menos, porque nadie es perfecto, ¿verdad?, al menos el intento de ser consecuente con lo que dices? Igual, en el mismo tiempo, porque ahora ya no es profesor, un profesor que creo que se llamaba Educación Cívica, la asignatura, no me acuerdo muy bien, pero en esa asignatura que daba había una parte que era participación ciudadana. Un profesor que lo máximo que hacía era ir al fútbol, era su participación ciudadana. Y dices, bueno, ¿cómo va a tener autoridad a la hora de dar clase? O un país, no vayamos muy lejos, no hay por qué ir a un país, que al menos muestre con su vida el intento de vivir aquello que predica. Entonces la autoridad, como decimos, para un cristiano se basa fundamentalmente en dos cosas: el servicio y la coherencia, o al revés, la coherencia y el servicio. Un papá con una cerveza en la mano no va a educar a sus hijos en que no tomen alcohol ni se droguen. O como el otro día en los Exas, un papá haciendo daño a un señor, a mí me es igual que fuera réfere o no fuera réfere, ahogando a un señor con su hija delante. ¿Qué valores, qué autoridad vas a tener delante de tu familia? ¿Cómo vas a hablarles? No le hablará, evidentemente, pero bueno, de solidaridad, de paz, de comunidad, de ciudadanía. La coherencia de la vida es lo que da realmente autoridad a tus palabras. Por eso, aquí, la palabra autoridad es muy importante, porque Jesús sí tenía autoridad. Sí hablaba de una manera que la gente creía en lo que decía. Y decía cosas no obligando a la gente diciendo, hey, si no cumples eso, no te salvarás. No, Jesús nunca dijo eso. Cada uno se salvará o no se salvará según su coherencia. Lo que digo siempre, ¿no? Tanta virgencita en tu casa y luego no vienes a misa. Habría que hablar a ver la coherencia donde está. Y voy a repetirlo siempre. Y los que me escuchan por el Facebook dirán, este fraile se repite como el ajo. Si una imagen de una virgen, si una imagen de un santo te separa de la Eucaristía, es idolatría. Nunca se olviden de eso.
Nunca. La idolatría aquí en nuestro país está muy cerca de la devoción y la gente no distingue entre devoción e idolatría. La incoherencia de nuestra vida, que decimos que tenemos santos en casa y luego no venimos a la Eucaristía, los cristianos me refiero, los que no son cristianos que hagan lo que quieran, muestra y pierdes tu autoridad y pierdes tú mismo la salvación. No es ninguna amenaza. La incoherencia de tu vida es la que te condena, no Dios. No Dios. Si sabemos todos que la Eucaristía es esencial para la resurrección, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo en él, y yo lo resucitaré, luego no nos quejemos si no participamos de la Eucaristía. Nuestra vida tiene que ser una vida coherente. No podemos decir, sé católico hetereí, y luego montarnos la vida al margen del Evangelio y al margen de la comunidad. Yo siempre repito el mismo ejemplo. Es como aquel que dice, yo soy futbolista. Ah, qué bien. ¿Tú eres futbolista? Sí, y de los buenos. Ah, muy bien. ¿Y en qué equipo juegas? En ninguno. Ah, en ninguno. Ah, bueno. ¿Pero tú juegas en tu barrio? No, no juego en mi barrio. ¿Pero tú no eres futbolista? Sí, soy futbolista, pero no juego en mi barrio tampoco. Ah, ¿juegas en el colegio? No, tampoco juego en el colegio. ¿Y dónde te entrenas? No, yo no me entreno. Digo, ¿pero cómo puedes decir que eres futbolista, que ni juegas en un equipo, ni juegas en tu barrio, ni te entrenas, ni sabes las reglas del juego? Pero pues sí, podemos ser católicos sin ir a misa, sin participar de la Eucaristía, sin ser catequistas, sin ser agentes de pastoral, sin leer la Biblia, podemos ser católicos. Ah, por favor, ¿a quién pretendemos engañar? Por eso, los católicos hemos perdido tanta autoridad en nuestro mundo y en nuestro pueblo, por nuestra incoherencia. ¿A mí qué más me da si yo entro en una casa y veo un nicho precioso con 5.000 imágenes repetidas todas, de 5.000 vírgenes y a veces ninguna cruz? Si luego tú no participas en la comunidad, hablo de los católicos, no participas de la comunidad, no participas de la Eucaristía, no estás en la iglesia, no comulgas, no te confiesas. Es como el que juega fútbol, el que es jugador de fútbol, pero nunca lo es. La coherencia en nuestra vida, la coherencia en nuestra vida y el servicio a los demás. Cuando vean a alguien que quiera ponerse por encima de ustedes, y lo he dicho muchas veces, lo digo diciendo hace 25 años, no es una cosa nueva, porque no es nuevo en el Evangelio. Si viera un político, o un policía, o un secretario general, o un cura, y pretende ser más, déjenlo, váyanse de su lado. Váyanse de su lado, vayámonos de su lado. ¿Por qué? Porque quiere decir que está muy lejos de ser una autoridad para mí. Está muy lejos, porque la autoridad no es estar por encima de los demás. Recuérdenlo siempre eso, porque aquí es un estilo del país, no es un estilo de San Roque. El que tiene 4 pesos ya se cree más que los demás. El que tiene un coche con los altavoces enormes allí, ¿no? Con los parlantes enormes, y les paga a sus amigos cervezas para que se emborrachen con él y va presumiendo. En cuanto se queda sin coche, pierde todos los amigos. La coherencia en nuestra vida y el servicio a los demás. Por eso Jesús, desde el primer día, impactó a los que le escuchaban. Impactó de una manera grande. También nuestra vida tiene que impactar a los demás. Pero por bien, aunque aquí en San Roque muchas veces todo se mira al revés. Ya saben que lo bueno es malo y lo malo es bueno aquí en nuestro pueblo. Está todo al revés, ¿no? Pegarse en la cancha es bueno, ¿no? Denunciar que se pegan es malo. Está pasando esto, está pasando ahora en nuestro pueblo. Esos son los valores que se transmiten aquí. Alcohol, fútbol, violencia, machismo.
un machismo brutal. Esos son los valores que se transmiten en este pueblo. Claro, así están la mayoría de los jóvenes, evidentemente. Necesitamos también nosotros tener esa autoridad. ¿Y de dónde nos vendrá a nosotros? De tener un corazón lleno de aquel que vino a traernos la salvación, que vino a traernos vida nueva. Entonces empezará a cambiar nuestro pueblo. Mientras nuestro corazón y el de nuestros jóvenes esté vacío de Dios, seguiremos con un pueblo con violencia, con prepotencia, con machismo, el estilo de San Roque. Un corazón vacío de Dios se tiene que llenar de algo. Y cuando Dios no está, ya sabemos quién está. Hermanos y hermanas, no nos quedemos simplemente con admirar a Jesús. Es muy bonito acabar como acaba el Evangelio de hoy. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? No nos quedemos simplemente con admirar a Jesús. Seamos coherentes. Dejémonos amar por Él y vivamos a su estilo. Un estilo de vida que hoy nos muestra dos valores fundamentales del cristianismo: el servicio y la coherencia. Vivamos al estilo del Dios amor. La verdad y de verdad que vale la pena. Que así sea.